a los abogados penalistas a que nos expliquen sucesos que son judiciales, pero que tienen que ver mucho con la política y que van a generar en un futuro inmediato una serie de problemas. Para hablar del tema de los gángsters de la política que atañe, para comenzar, al partido de José Luna Gálvez, y para seguir conversando del Partido Morado del señor Julio Guzmán, y le tocamos la puerta al doctor Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas, muy buenos días. ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, yo le resumo a la gente de manera vulgar y le pido que usted lo ponga en términos específicos y jurídicos, pero fáciles. Los gángsters de la política son unos señores que hasta el momento se sabe que podrían ser el señor Luna Gálvez, el señor Julio Guzmán, que se contactan con otro gángster de la política, un señor Castillo, que era un gángster que estaba metido en la presidencia de la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para escribir uno a su partido PP, Podemos Perú, y el otro a su partido Morado. No tenían la suficiente cantidad de firmas regularmente verificadas. Les dicen que hay un gran negocio, es decir, hay unos planillones vacíos que ellos convenientemente van a llenar con peruanos que nunca le han firmado a nadie, le van a meter derecha a eso y ellos revisan lo que ellos mismos hacen y piquiti paquiti po, ya tienes tu partido. Ese es el caso de los gángsters de la política, en donde el colaborador eficaz es el número 1 de la ONPE y le está tirando dedo, reitero, disculpen por la vulgaridad, a Luna Gálvez y a Julio Guzmán. ¿Qué nos tiene que explicar en términos penales de este problema, doctor Lamas? A ver, vamos por partes, ¿no? Primero es la denominación. Es una denominación rimbombante, atractiva, con un alto contenido mórbido, que entre otras cosas desmerece de manera directa, con sustento o sin sustento, el ejercicio de la política en el país. Como todos sabemos, los políticos pues, en los últimos años están muy desmerecidos por casos de corrupción. Entonces, una denominación como los gángsters de la política es un referente que tiene un particular atractivo ante la opinión pública para utilizarla en un doble sentido. Por un lado informan, pero por otro lado ocultan otro tipo de información. Es una práctica en el Perú que se ha hecho bastante frecuente y común en los últimos tiempos para utilizarla como herramienta política para exacerbar, para exaltar o para menospreciar, dependiendo quién está de por medio. El segundo tema es un tema ya más de carácter objetivo procesal, en el sentido de que se trataría de una persona que estaría intentando acogerse a la colaboración eficaz, aunque también hay información de que estaría la misma persona, en el caso de la persona referida, estaría tratando de acogerse a la confesión sincera, en el caso del señor Castillo Mesa, que como todos sabemos ocupó el cargo de la dirección de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y en esa línea de análisis el señor José Luna Gálvez manipuló o habría manipulado la forma y la manera como fue elegido, supuestamente utilizando actos de corrupción para de esa manera alinear a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y lograr la elección del señor Castillo Mesa, para que a su vez el señor Castillo Mesa accediera a la inscripción del partido político que lideraba en ese momento el señor José Luna Gálvez. Ese es más o menos el escenario en el cual se está manejando esta circunstancia, esta coyuntura en la cual se está solicitando una prisión preventiva por 36 meses sobre la base de, entiendo yo, argumentos de carácter procesal, porque acá no se está analizando a fondo si son o no son culpables. Lo que se está discutiendo es si efectivamente el señor José Luna Gálvez y otras personas de su entorno ameritarían una prisión preventiva, porque hay de por medio elementos de convicción que vinculan a José Luna Gálvez con los hechos que son objeto de la imputación. El señor José Luna Gálvez estaría obstaculizando, obstruyendo la labor de la Fiscalía. El señor José Luna Gálvez habría recurrido en reiteradas oportunidades a internarse en una clínica privada local para evitar cualquier detención de carácter preventivo, y esto es lo que se ha solicitado ante una fiscalía para que el día de mañana se realice una audiencia que sea televisada públicamente, y en la cual el fiscal tendrá que argumentar las razones por las cuales ella considera
que hay necesidad de una prisión preventiva y habrá que escuchar qué cosa es lo que argumentan los abogados de la defensa, en el sentido de que una orden de comparecencia con ciertas restricciones sería más que suficiente para poder continuar en el desarrollo de esta investigación que se está realizando. A ver, los hechos imputados son graves y hay utilización de la justicia, pues, tendría que evaluarse. Hay peligro de fuga, también tendría que evaluarse. Ahora bien, la audiencia que se tendría que realizar mañana a las 8:30 de la mañana la va a encabezar el juez Jorge Chávez Tamariz. La consulta que le hago, como es parecido al caso de Keiko desde un filón, si le ponen al señor prisión domiciliaria o preventiva, realmente va a la cárcel. El partido evidentemente tendría una mácula muy grande, evidentemente no está absolutamente confirmado porque no tiene sentencia consentida, ejecutoriada, primera, segunda y tercera instancia. La pregunta es, a este juez, seguidamente se le podría pedir también la suspensión del partido Podemos para la próxima elección presidencial y congresal? No, eso es un proceso que tiene un trámite totalmente, no diferente, pero es autónomo. O sea, tendría que haber una solicitud específica para la disolución del partido político, sin que esto implicara que de manera previa el partido político Podemos Perú tendría que haber sido objeto de incorporación dentro de la investigación como tercero civilmente responsable. Acá lo que se está evaluando es una intervención de personas naturales. Ajá. Claro, ya hay antecedentes en el caso de la señora Keiko Fujimori de que hubo todo un debate de carácter previo si correspondía o no correspondía que el partido político como persona jurídica, como asociación, debía o no debía ser considerado como tercero civilmente responsable. Una cosa es la consideración en materia de tercero civilmente responsable, en términos de lo que podría ser el pago de una reparación civil, y otra cosa muy distinta, muy diferente, es una solicitud de suspensión de la actividad política de la persona jurídica o del partido. En conclusión, se puede solicitar la suspensión del partido político, pero tendría que hacerse de una manera separada a la solicitud de prisión preventiva. A ver, me voy a poner como el alumno fastidioso y preguntón ante el doctor Lamas Puccio. Si el señor Luna Gálvez, Oscar Nieves Vela, Fernando Obregón Mancilla y Laura Silva Seminario, investigados por organización criminal y otros, es decir, lo que estamos hablando, ¿no? El delito contra la fe pública, el tráfico de influencias, la falsedad genérica, estarías hablando que estarías fraguando planillones, o sea, instrumentalizas a un partido político para llegar al poder, porque la gente que vota por PP como que ya tiene un grupo parlamentario y quiere volver a tener grupo parlamentario y quiere tener un presidente que sería el señor Urresti. Entonces es evidente que estos señores, en visión del fiscal, se están juntando para que le den nacimiento a una organización que va a detentar poder y que ya de por sí es mafiosa. Es obvio que si estos señores llegan al poder, como que lo han hecho, no lo van a hacer para hacer cosas buenas, sino cosas malas. Porque la visión, por dar un ejemplo, y estoy siendo un poco infantil, de José Domingo Pérez y de Bela Barba y de todo el equipo de Lavajato es que si Keiko Fujimori llegaba al poder financiado por malos, iba a hacer maldades. Entonces, si estos señores son los malos y en el nacimiento de su partido han hecho maldades, no deberían ser parte del escenario electoral. Eso es algo que es contundente y es muy sencillo de entender. ¿En cuánto tiempo tendría que haber una solicitud de esa naturaleza para que estos señores jueguen o no jueguen el partido de abril? Mira, lo que tú acabas de manifestar tiene una dimensión hipotética. Acá tenemos que hablar de hechos objetivos, concretos y reales, sobre resultados. Es posible que agrupaciones políticas con ese tipo de antecedentes, precedentes, características personales de sus integrantes, cuando lograran ocupar un puesto importante en el manejo de la función pública,
sobre la base de estos precedentes, no van a cambiar de la noche a la mañana. Continuarían de una u otra manera desarrollando subrepticiamente esas actividades mafiosas, ¿no? Pero en el caso específico de una solicitud, de una suspensión de una agrupación política, la evaluación tiene que tener sus propias características. Es decir, en otras palabras, el hecho de que existiera un mafioso dentro de una agrupación política no significa que la agrupación política sea una agrupación de mafiosos. Ajá. Una cosa es la responsabilidad y el comportamiento de algunos, o quizás de su integrante más importante, y otra cosa es la utilización, la manipulación del partido político para esconder, tergiversar actividades eminentemente mafiosas. En la práctica no resulta fácil hacer esta separación, porque cada uno tiene sus propias características, pero acá lo que se está analizando es un tema de carácter eminentemente procesal, no se está juzgando, y en el análisis procesal cabe la posibilidad de que una agrupación política pueda ser objeto de suspensión porque se estaría utilizando la agrupación, el partido político, para obstaculizar, para obstruir, entorpecer la labor de investigación que está realizando la Fiscalía. En conclusión, sí se puede solicitar la suspensión de una agrupación política, pero no tendría que hacerse en la misma solicitud en la que se requiere una prisión preventiva, porque las consideraciones son totalmente distintas y diferentes. A ver, en el derecho anglosajón hay un sistema que se llama ley común, el common law. Si A comete un delito que es de tal característica y B hace el mismo comportamiento, A y B serán igual de delincuentes y tendrán, si no idéntica pena, idéntico o muy similar sanción, independientemente en Estados Unidos o en Inglaterra. Acá en el Perú no pasa lo mismo. Entonces nosotros los comunicadores siempre le tocamos la puerta a ustedes los abogados y le decimos, pero si en el caso de tal está haciendo eso, ¿por qué a este no le pasa lo mismo? Y ustedes siempre nos aclaran de que no hay analogías, de que no hay casos iguales, que son dos carpetas fiscales, que son dos fiscales diferentes, dos jueces diferentes, diferentes pruebas y actuares. Digo esto porque el Partido Morado tiene exactamente el mismo problema que Luna Gálvez, pero Julio Guzmán no está en ese estadio de preocupación. ¿Le pasaría lo mismo a Julio Guzmán en los próximos días o semanas? Si avanza, si se sigue avanzando su tema, sabiendo que quien gobierna es el Partido Morado. Debería ser así, en el entendido de que todos los seres humanos, más allá de sus peculiaridades, somos exactamente iguales frente a la ley. Es una apreciación un poco utópica, porque en todos los países del mundo, por más desarrollados, por más democráticos, por más altruistas que sean, siempre tiene un peso determinadas particularidades. En el caso específico del Perú, esto es un caos. Acá se utiliza la persecución legal, la investigación legal con un sentido político, y eso se corrobora sencillamente conforme a lo que tú acabas de manifestar, en términos de que no las respuestas ni las solicitudes de los órganos judiciales son exactamente iguales, porque si fuera así, muchas personas, muchos personajes políticos connotados que incluso están otra vez en busca de aspiraciones políticas deberían estar presos, deberían estar con prisiones preventivas de 3, 4 años, y eso no ha sucedido así. Entonces, debería ser un precedente, ¿no? En el sentido de que la Fiscalía debería valorar en los mismos términos a todos aquellos personajes políticos y a todas aquellas agrupaciones políticas que se han visto o que se están viendo involucradas en investigaciones por lavado de activos, crimen organizado, corrupción. Desgraciadamente eso no sucede así, y una de las razones es cuando analizamos el espectro noticioso, el espectro mediático, que tiene un componente fundamental en el análisis de los hechos. Conforme a lo que había manifestado a los inicios de mi intervención el día de hoy,
señalaba, ¿no? Las denominaciones de esto de los gángsters de la política es como lo que se estaría buscando es mediar a toda la clase política sin hacer distinciones. O los cuellos blancos, ¿no? Te rijas en términos personales. Pero en conclusión, esto debería ser un precedente para otras agrupaciones políticas y solicitarse intervenciones, prisiones preventivas o suspensiones de partidos políticos. Bueno, si yo hablo de los cuellos blancos pasa lo mismo, y fíjese lo que está pasando con el doctor Chávarri, conocido por todos ustedes los abogados penalistas. A la hora, al final del día, ya no saben qué hacer con sus acusaciones porque se caen, pero para la opinión pública él es un cuello blanco con todo lo que esto implica. Pero fíjese, doctor, también como está de moda ponerle chapas y apelativos a los gángsters de la política, a los finos de tal, a los malditos de tal, está también de moda decir no a la impunidad, no a la inmunidad parlamentaria. Y una de las cosas que se aprueba y dice que una persona que tiene una condena en primera instancia ya no tiene derecho a ser electo. Cuando usted y yo sabemos que la Constitución también garantiza la pluralidad de instancia. Y el señor Lamas Puccio puede salvar a un cliente aparentemente superculpable de homicidio si el día que le van a hacer la lectura de la sentencia aparece el presunto muerto. Y estoy hablando de la teoría de los casos, usted me sabe comprender. Es decir, acá en la clase política ya no vale la presunción de la inocencia ni la pluralidad de instancia porque es ahora la moda. Y nos olvidamos que a Fujimori lo suspendieron el ejercicio de la función pública antes de ser condenado y que lo propio le podía hacer, pasar a Vizcarra. ¿Cuál es su posición como abogado penalista sobre esta moda de suspender a la gente o decirle que ya es culpable por una primera sentencia? Es una dicotomía, en el sentido de que la justicia, la administración de justicia, el procesamiento de la justicia no tiene la misma rapidez con el manejo político de los acontecimientos. Si nosotros, y te lo digo de manera descarnada, ¿no? Argumentáramos el principio de presunción de inocencia y la sentencia consentida y ejecutoriada, para que un político pueda ser finiquitado en términos legales tendría que pasar 5 o 6 años, con lo cual el ritmo democrático del manejo de la política en el país está totalmente desfasado, al margen de otros factores que interfieren nefastamente en el manejo de la democracia. En la práctica denota pues que efectivamente algunos malos políticos utilizan estos principios que son principios rectores, democráticos, que tienen consistencia legal, para favorecerse, protegerse, ejercer la función pública y quedar en el ámbito de la absoluta impunidad, como lo demuestran todos estos casos en los que te acabo de mencionar, en términos de que la justicia no es igual para todos. Pues. La justicia depende de una serie de factores, factores políticos, factores mediáticos, factores económicos, y vemos casos flagrantes de personas que son cuestionadas inmediatamente por la labor que han tenido en el manejo de la política y tienen la desfachatez de presentarse al ejercicio de la función pública, tienen el descaro de salir a declarar en los medios de comunicación como si fueran ciudadanos libres de polvo y paja, y están en los titulares de los medios de comunicación como si no pasara absolutamente nada, con lo cual se está insultando la dimensión cognitiva de la ciudadanía, como si los peruanos fuéramos ignorantes, no nos diéramos cuenta de lo que está pasando, y no puedo tampoco dejar de soslayar o descartar que hay una manipulación perversa de ciertos sectores de la opinión pública para utilizar estas aspiraciones políticas con fines perversos y manipular a la opinión pública. Mire, doctor Lamas, yo sé perfectamente a lo que usted se refiere. Pongamos que la familia Lamas vive en un edificio y se entera usted que el conserje del edificio no le había contado a usted, su señora y a la Junta de Propietarios que tenía 3 investigaciones fiscales, una por hurto agravado, otra por hurto simple y otra por, vamos a decir, estafa. Usted no sabía. Y resulta que aparece que el señor tiene 3 investigaciones abiertas. Lo elemental es que eso va a generar una alarma en toda la Junta de Propietarios.
y que su señora le va a avisar a usted y que usted es abogado. Será pues una persona más conocedora, pero su vecino contador o su vecino panadero o pastelero, todos van a tomar la misma conclusión. El señor no puede seguir siendo, ¿no es cierto?, es un sujeto peligroso. Es un tipo, o que podría ser peligroso para usted, para su nieto. No, es peligroso. Pero además de que es peligroso, además de que es peligroso, y ustedes lo tienen que separar, o sea, Lamas no va a ser tan desgraciado de ver entrar al señor en la casa de Philip Butters, llega Lamas y lo encuentra al mismo conserje y no me dice, oye, este salió por esto, ya. Eso está pasando, le digo con nombre y apellido, con el señor Vizcarra. Tiene 3 carpetas fiscales abiertas, ICSA, Obrainsa y INCOT, y falta casa. Y el señor es candidato y toda la prensa lo presenta como si fuera un señor que quiere ser una vez más hombre político y quiere ser electo tranquilamente, quiere ser electo como congresista con inmunidad parlamentaria. Y a nadie le molesta. A nadie le molesta. O sea, es una cuestión, lo que estamos viviendo, doctor Lamas, es un momento de estupidización colectiva. Porque los peruanos no somos sinvergüenzas, los peruanos no pondríamos a un sinvergüenza en la portería del edificio, ¿o yo me estoy equivocando? Sí, claro, por eso te manifestaba esa denominación de los gángsters de la política, es un ganchazo para absorber las conciencias de la opinión pública y a orientarlas a determinados personajes que podrían tener con demasía requisitos para tener ese calificativo, pero que sin embargo salen a los medios de comunicación a hacer declaraciones como si fueran demócratas absolutos, ¿no? Impolutos, que no tienen ningún atisbo de menoscabo en cuanto a su prestigio como político, pero que sin embargo están siendo investigados, hay declaraciones, depende de la coyuntura, cuando tú quieres rematar o quemar a un político, o de lo contrario, levantarlo para poder fortalecer sus aspiraciones políticas, entre comillas. Ha sido muy amable, muy claro el doctor Luis Lamas Puccio. Buenos días. Bien, gracias, Félix. Hasta otra oportunidad. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.